Y este bloque tiene una razón de ser que es el último, porque es como el eje más paraguas y más arriba que teníamos en lo que fue este desafío que arrancamos. Como ven ahí, decía Natalia, son tres temas. Uno fue la célula institucionalización, o sea, esto que contamos al inicio, ¿no? Cómo logramos que todo esto se sostenga en el tiempo más allá de las personas. El segundo tema es cómo este desarrollo no es solamente local, sino también regional, cómo incluimos otras ciudades. Y el tercer punto que hemos marcado es, bueno, todo esto está bueno que sea mucha la acción, pero tiene que haber un mínimo plan, algo escrito. No queremos el libro, pero aunque sea 10 slides de una presentación que cuente qué es esto del G2030. Dicho esto, se nos ocurrió armar acá un panel. Como verán, son todas ciudades medianas y tenemos representados gente del sector público y gente del sector privado. En el caso de César Belloso, que es un empresario privado, que le empuja una iniciativa muy similar a la de San Nicolás y ya tiene su fundación, que es Por Pergamino. En el caso de Marcos, él es jefe de gabinete actualmente en Rafaela y estuvo en los inicios de la famosa Rafaela de los 90 con todos sus planes. También es muy valiosa la participación de un expresidente de una institución que es la CODEGU, que es la Corporación para el Desarrollo de Gualeguaychú, algo similar a la agencia, con muchos más años. Y ahí viene como expresidente, y acá está el presidente, que también le quiero agradecer a Ariel, porque habla un poco de esta transición, y él hoy sigue participando como síndico, y es abogado, o sea, abogado, pero comprometido en algo de la ciudad. Y luego Manuel, ¿no? Como nuestro intendente acá de la ciudad de San Nicolás, y quien empujó todo esto en definitiva. Dicho esto, voy a hacer una pregunta a cada uno, y después voy a hacer un raid de 3 preguntas. Les pido que respuesta rápida y concreta para tener una visión de estos temas. Voy a arrancar con Rafaela. Acá, con Marcos. Marcos, ¿por qué Rafaela? ¿Qué tiene Rafaela? Y cuando uno dice, che, planificación estratégica, te dicen Rafaela. O sea, es como que una marca en el inconsciente de cualquiera que quiere pensar en una ciudad. ¿Por qué Rafaela? ¿Qué hicieron? ¿Qué tiene Rafaela? Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por la invitación. Me llamó la atención ese domingo a la noche que me escribiste. Los domingos a la noche normalmente yo no estoy de buen humor, pero vos me escribiste invitándome. Así que, bueno, vine con mucho gusto. ¿Por qué Rafaela? Y esa marca y ese modelo del que tanto se habla. Cuando decías allá por los 90 es así, es el 91 con una fuerte decisión política del aquel momento intendente electo Omar Perotti, hoy actual gobernador electo de la provincia de Santa Fe, donde tomó la decisión política de intervenir, de generar espacios de articulación, de generar espacios de diálogo con lo privado, cosa que hasta ese momento no estaba pasando. Y eso generó una marca diferencial a la hora de generar nuevas capacidades para el territorio. El hecho de generar espacios de diálogo, sentarse con los privados, cosa que, insisto, no es un dato menor, porque hasta ese momento no había pasado, los municipios en aquel momento se dedicaban a otra cosa, no tenían intervención en las actividades privadas, y empezaron a generar nuevas competencias que vinieron en favor de la competitividad de todo un territorio y de empresas que ya venían con una cultura, que ya venían con una manera de trabajar, exportando sus productos, pero el hecho de empezar a articular con el sector público trajo un sinnúmero de beneficios. El tema de la articulación, el tema de la iniciativa política y el tema de la generación de capacidades. Cuando fuimos a visitarlo con la célula de institucionalización, cuando empezamos a investigar qué había que hacer, siempre charlamos mucho con Manuel, no inventemos nada, miremos qué funciona, copiemos y adaptemos acá, ¿no? Y entonces agarramos el auto y fuimos a Rafaela. Estuvo muy buena la que nos recibieron y nos contaban que está iniciando el tercer plan. O sea, ustedes hicieron un plan al 2000 y algo, otro al 2020 y ahora están pensando el plan 2031. Sí. Nosotros en realidad en fin del 98, 99 empezamos con el plan estratégico Rafaela,
Después hicimos una agenda estratégica 2010-2016. En el 2016 también, antes hablaban de la estacionalidad política y el tema, que después lo vamos a ver también, con el tema de los villanos y lo que genera normalmente ruido con los planes estratégicos, que son los procesos electorales. Es actualmente un plan estratégico 2016-2020 que no tuvo el éxito que todos pretendíamos, con algunos sectores, con otros sectores sí. Y empezamos a pensar la Rafaela de los 150 años y por eso estamos en el Rafaela 2031, que es cuando Rafaela va a cumplir 150 años. ¿Lograron meter la oposición en este proceso? Porque ustedes desde que arrancó esto con Perotti han sostenido ciertos gobiernos, con lo cual uno podría decir, y es fácil, porque son siempre los mismos. Estamos cambiando. A ver, normalmente cuando se discute y esas mesas de articulación y de discusión, lo que se discute es centralidad y liderazgo. Y la discusión, más que con la oposición, es con el sector privado, no es tanto con la oposición. Es el sector privado que muchas veces discute ese liderazgo y esa centralidad que pretende ocupar el sector público y muchas veces no les gusta a alguna parte del sector privado que sea el sector público el que conduzca o el que lidere esos procesos de planificación y nosotros intentamos, como te decíamos esa vez, nunca nos levantamos de la mesa, al intendente le gusta decir diálogo hasta el hartazgo, nos hartamos pero seguimos dialogando. Gracias, gracias Marco. Pedro, bien. Bienvenido Pedro. Pedro es abogado, y como abogado siempre muy metido en la vida institucional de Gualeguaychú. Ahora se tomó un descanso, porque había un descanso un poco. Hasta ahí nomás. Hasta ahí nomás. Interesante porque Gualeguaychú también está, bueno, Rafaela para allá, Gualeguaychú está cruzando el río para allá. En común con Gualeguaychú tenemos el río, ¿no? El río, y que hoy fue un tema que vimos mucho acá. Y ustedes crearon la CODEGU que tiene 45 años. 45. Venimos, primero, bueno, buenas tardes a todos y gracias por la invitación. Venimos ahora de celebrar la asamblea número 45, cerrando ese ejercicio, así que... Y vos sos expresidente de esta CODEGU. Expresidente. ¿Quiénes son los miembros y cómo han logrado esta institucionalidad en el tiempo? A ver, voy a hacer un poquito de historia, como hizo el compañero, breve, para que se entienda de dónde nace esto. Es una agencia de desarrollo privada. El Estado forma parte con voz, sin voto. O sea, le cedió. Década del 70, Gualeguaychú vivía del frigorífico. El primer frigorífico en la Argentina de capitales totalmente nacionales. Era el motor de la ciudad. Pedro, subite un poco el micrófono. Perdón. Era el motor de la ciudad este frigorífico y comienza el proceso de convocatoria de acreedores para terminar en una quiebra. Y algunas instituciones de la ciudad y el gobierno municipal deciden tomar el concepto de agencia de desarrollo que venía de Europa, nace luego de la Segunda Guerra, y se hace esta agencia de desarrollo. Hoy la integran 26 instituciones de lo más variado. Como agencia de desarrollo no es solamente el sector empresario o el sector público, porque el municipio participa en las distintas áreas, sino que además hay instituciones educativas. Yo no voy por el colegio de abogados, yo represento una biblioteca popular, para que se entienda, como bibliotecario en una agencia de desarrollo. ¿Cuál es la idea de esto? Por eso a mí siempre me gustó el modelo y me gusta contarlo. El atractivo que suele tener este tipo de modelo de agencia de desarrollo es que uno tiene toda la mirada de una sociedad en una misma mesa. Un poco con Rafaela se ha trabajado en la historia en paralelo, con muchísimas similitudes. El beneficio que le ha traído a la ciudad es que Gualeguaychú es una cosa con la agencia de desarrollo, o sea, con la CODEGU, y hubiese sido otra cosa sin la CODEGU. Muy similar a lo que le hubiese pasado a otras ciudades entrerrianas. Celebro que ustedes estén tomando este camino. ¿Y vos por qué, Pedro? O sea, ¿qué te movía a vos dejar tiempo de tu familia, tiempo de tu estudio como abogado, para renegar, empujar, ir, venir? Uno forma parte de una comunidad y la mejor, a veces, en mi caso fue la mejor forma que yo encontré de colaborar con la comunidad en la que participo, en la que vivo, en la que está mi familia.
Les cuento, como agencia de desarrollo, el único que percibe un honorario es el presidente, porque está 100% dedicado a esto. No es que es incompatible con la profesión de uno, pero te lleva más de 8 o 10 horas por día, incluidos los fines de semana. El resto es ad honorem y realmente lo que te mueve es formar parte de una comunidad. Yo tengo mi estudio jurídico, sigo estando en la biblioteca popular en la cual en su momento me designó, hoy soy síndico en la corporación, pero también tengo el criterio que en algún momento me voy, ¿no? De hecho no ocupo ningún cargo electivo, pero es la mejor forma que encontré de participar en la comunidad, ya sea representando los intereses de una biblioteca popular, o sea, aportando desde la cultura, que forma parte del desarrollo de una ciudad, o desde lo que conozco de mi profesión como profesional, como abogado. Bien, gracias Pedro. César, bienvenido. Estamos más cerca, Pergamino, un poquito más para allá. Bueno, César, vos también un caso muy parecido al de Pedro, o sea, desde lo privado te metés en la cosa pública de la ciudad. Algo que quiero destacar es que cuando nos encontramos con Pedro, con César, César, sería bueno que vinieran y contaran esto. Fran, ningún problema, llamó al intendente y le dijo, Javier, venite, como habla vos, que vos sos el líder político de la ciudad. Y esta confianza que ya fuiste construyendo, porque Javier solo dijo, no, César, anda, contalo vos. Y acá también está Lucas, que es su jefe de gabinete, así que interesante ese diálogo, cómo has construido confianza desde lo privado, ¿no? Con lo público. Así es, bueno, buenas tardes, muchísimas gracias. Primero, un enorme reconocimiento, estoy feliz de haber pasado una jornada hoy, felicitaciones a todo lo que haces y a lo que han hecho en San Nicolás con todo este emprendimiento, la verdad que todo un ejemplo. ¿Y por qué estoy acá? En principio también mencionarlo en parte a tu enorme generosidad, a la predisposición, a haberte ido a Pergamino a la inauguración del Polo de Innovación Tecnológica, pero también estamos acá gracias a Héctor. Yo creo que la tarea tanto de Héctor Rocha y Marcelo Paladino en lo que respecta a Pergamino y creo que en parte también acá. Sí, lo que no saben es que sin saberlo, en Pergamino de San Nicolás, en simultáneo comenzó a pasar lo mismo. Héctor Rocha, que es el profesor que un poco nos ayudó, tiene un coequiper, que es Marcelo Paladino, que trabajó también con el tema del vino, que estaba trabajando también con Héctor en Pergamino. Y sin saber, las dos ciudades estábamos empujando una iniciativa público-privada. Totalmente, y fue la verdad que una experiencia en el arranque. Nosotros arrancamos en el 2014, la visión de 3 empresas que de alguna manera veíamos que a través de la queja y de los problemas que había en el momento era difícil encontrar respuestas y pensamos en trabajar más sobre una visión de largo plazo. En ese caso empezamos con un taller de formación en liderazgo para el desarrollo local. La idea que nos pusimos en ese momento era una visión dirigida a jóvenes de 25 a 45 años para poder incorporar una metodología que los permitiera casualmente lograr consensos, poder articular pública y privadamente, que es la única manera de solucionar los problemas complejos que tiene una comunidad. Los privados solos no podemos, el gobierno solo no puede, las organizaciones de la sociedad civil generalmente no tienen tampoco recursos. Por lo tanto, fue un objetivo inicial planteado para trabajar con esos jóvenes que apuntamos a que fuera un tercio del sector público, un tercio del sector privado, un tercio de las organizaciones de la sociedad civil, para incorporar esa metodología trabajando en red. Y en construir en ese camino a través de los años, hoy estamos en la 5ª ya edición de ese taller de liderazgo, pasaron más de 100 ciudadanos pergaminenses con toda la heterogeneidad que hicieron referencia hoy durante la jornada, que eso le da una enorme riqueza a la visión y al intercambio. Y hace 2 años de esta mirada de formación también comenzamos a pensar en la transformación. De qué manera podíamos en Pergamino, en esa interacción público-privada, tener una mirada aspiracional de más largo plazo, y a veces las causalidades son las que empujan. El año pasado el intendente de Pergamino tuvo la oportunidad de viajar con RIL
a Estados Unidos y los crea. Y cuando volvió tremendamente entusiasmado de lo que había visto en San Luis, una ciudad del estado de Missouri, podríamos decir muy parecido a lo que es la pradera pampeana en cuanto a lo productivo, obviamente con otro nivel de estructura asociado a lo que es el primer mundo y organizacional, pero vino totalmente entusiasmado en reproducir eso y hubo enseguida un enorme entusiasmo, pero como chancho a los maizales salía todo el mundo a querer armar algo, o sea, o un parque nuevo industrial o alguna otra actividad, y lo que tratamos a través de esa confianza general, como vos dijiste, que fue lo que se logró a través de la interacción público-privada en todos estos tiempos de transitar juntos, fue comenzar a visionar ese ecosistema agroindustrial, pero al 2030. O sea, las cosas que tienen trascendencia, que tienen base, generalmente tienen buenos cimientos y aspiramos a esa construcción más lenta, seguramente, pero que entendemos que va a dar mejores frutos. Y ahí viene la coincidencia con lo que ustedes ya estaban trabajando, con una idea más de planeamiento, ¿no? Con una visión más completa de la ciudad. Esto es un paraguas más focalizado en el ecosistema agroindustrial pergamino y la región, y eso es nuevamente otra casualidad que la podemos tomar como causalidad para ya pensar en un próximo coloquio regional de esa visión 2030 con toda la potencialidad que tiene la región. ¿Y ustedes cómo se organizaron? No tiene una agencia, sino que acaban de tener, ya tienen los papeles finalmente de una fundación. Tenemos los papeles. Tienen los papeles. ¿Cómo es la estructura de eso? Bueno, arrancamos 3 empresas y pasamos ese valle de las lágrimas los primeros años. Fueron esas empresas las que soportaron los costos, pero fuimos generando esa confianza, un apoyo muy grande ya a partir del 2016, tanto del gobierno local como también de la universidad, que se sumaron. Eso fue muy importante para generar esa interacción público-privada, si no era una conversación entre privados, que ya hay instancias para hacerlo, y se fueron sumando a punto tal que hoy hay 16 instituciones nucleadas. Estamos por firmar con 6 empresas que van a ser las fundadoras, que son las que asumen el compromiso inicial junto al municipio, la Fundación Unova, el INTA, la Cámara de Comercio, OSDE, Don Mario, Bayer, me voy a olvidar alguno y me van a retar. Rizobacter, que bueno, Rizobacter, Gesagro y Agrité son las 3 empresas iniciales que se sumaron: Managro, Agidea y Agroactiva. Así que tenemos RIL, por supuesto, también está, y la idea ahora que tenemos esa institucionalidad a través de la personería jurídica es que la Fundación por Pergamino, que tuvo que tener un nombre en Pergamino, pero que ya aspira a tener esa visión regional, porque hoy estamos trabajando en la célula de transformación con el secretario de producción de Rojas y con empresas de Rojas también, es poder trascender en lo regional, pero en la fundación que sea una plataforma abierta a la comunidad. Mucho de lo que ustedes transmitieron hoy acá en el día, la participación de los jóvenes, que una ciudad, una región tiene que ser una construcción colectiva, no es responsabilidad de los públicos, no es responsabilidad de los privados, es responsabilidad de la comunidad que junta, defina la ciudad, la provincia o el país en el que quiere vivir. César, gracias. Manu, ¿qué fue el viernes pasado que vino Casareto? Vino Jorge Casareto, lo invitamos, nos juntamos con varios grupos y entonces le preguntábamos mucho del 2001. Él fue un obispo que estuvo como cabeza del diálogo en la crisis total de la Argentina. Dijo un montón de cosas interesantes. Tomo 2 y una ahí te conecto, Manu. Él decía que estos procesos para ser exitosos, sí o sí, la cabeza política, la autoridad máxima de la ciudad, tiene que estar convencida y tiene que apoyarlo. Y por eso quizá hoy esto lo podemos hacer, porque esto sucedió, porque está Manuel acá, si no es imposible. De hecho, le pasó a ustedes, César, y ustedes un poco lo sufren ahora en Gualeguaychú. Y decía y algo que nos damos cuenta con Casareto es que los unió y llegamos y se hicieron estos grandes diálogos porque tocaron fondo. O sea, la sociedad argentina tocó fondo y no les quedó otra que sentarse a hablar a ver qué ponía cada uno. En este caso, Manuel, no tocamos fondo. O sea, nos agarró un momento de la gestión de que estábamos bastante bien, avanzando. ¿Por qué apoyaste esto, impulsaste esto?
siendo que no estábamos en crisis, que no habíamos tocado fondo. Bueno, muy buenas tardes a todos. Es un gusto que nos estén acompañando acá en la ciudad. Muchas gracias por venir. Y ahí yo estoy convencido que los procesos de cambio son permanentes en el tiempo cuando se pone la mejora continua de por medio, que la sustentabilidad, para que me molesta un poco, ahí está. La sustentabilidad de los cambios en el tiempo, de la única forma que permanezcan es si estamos constantemente mejorando, si escuchamos y volvemos a mejorar. De hecho, cuando empezamos ya hace 8 años, la misión principal que teníamos era que todas las familias tengan las mismas oportunidades. Terminar como objetivo principal con las desigualdades en nuestra ciudad. Que no importa dónde vos vivas, frente al río, en un barrio, en la Emilia, que es una delegación, que desde el Estado haya un Estado presente y te esté dando las mismas oportunidades. Agua, cloaca, gas natural, tratamiento de efluentes cloacales y pavimento. Pero cuando empezamos a avanzar, empezamos a escuchar a la gente que ya tenía todas esas necesidades básicas, si quieren, satisfechas, y querían seguir viviendo mejor. No importaba que estuvieron 40, 50 años esperándolo. Y eso es natural. Y ahí el vecino, la familia de San Nicolás, es como empezaron a obligar a hacer un salto de calidad para adelante. Y ese salto empezó a venir ya más en temas de mediano y largo plazo. Y cualquier tema que nosotros queramos proyectar en el futuro, más como intendentes, acá está Pablo, que es intendente como yo, y los intendentes tenemos muy claro que de todos los que estamos acá, Pablo y yo somos lo que más de paso estamos, porque podemos estar 4 años, 8 años como mucho, pero la realidad es que los procesos de cambio llevan mucho más tiempo y no puede ser que dependa de una sola persona. Es más, cuando veo ciudades, por ahí yo estuve con Javier en San Luis y en realidad la conclusión que vos llegás es que en San Luis no hay mejores personas que nosotros, son iguales o incluso nosotros podemos ser mejores. La diferencia que sí tienen esas ciudades y que nosotros vemos es que son 30, 40 años de acumular cambios permanentes. Y eso es, me parece, el desafío que tenemos nosotros, lo que pasamos más rápido, de sentar bases firmes, como decías vos recién, César, para que cada gestión que pase ponga un ladrillo arriba del otro y dentro de muchos años podamos mirar para atrás y sentirnos orgullosos que en realidad fuimos una generación lo que cambió la historia de la ciudad. Bien, gracias Manu. Voy con las 3 preguntas, arranco por vos y pegamos la vuelta. Primer pregunta, según lo que vos ves, ¿cuáles son los elementos que hacen exitosos o hacen sustentable en el tiempo, estos procesos de un plan estratégico o de una visión público-privada compartida? Ahí creo que hay 2 claves. La primera es poder dar el paso, que lo que planificamos se pueda convertir en realidad, porque al final la realidad es lo que le cambia la vida a las personas. Y el otro punto importante me parece que tenemos que medir bien el paso que damos, dar el paso justo, que cuando tomamos una decisión, y más cuando esa decisión implica el cambio de hábito, de comportamiento en el caso de San Nicolás, 160.000 personas, son pasos que tenés que dar entendiendo que hay 160.000 personas del otro lado que tienen que absorber ese cambio. Nos pasó hace unos años que empezamos con el cuidado del medio ambiente, con el reciclaje. Y uno con el reciclaje, más siendo joven, 32 años tengo, quiere ir por el final, porque viaja a Estados Unidos, a otros países, y dice, bueno, ya quiero dividir en 2. Y la realidad es que no es así, y que todas esas ciudades que llegaron a ese punto empezaron con pequeños pasos al principio. Por eso cuando decidimos empezar, dijimos, bueno, a ver, ¿por quién empezamos? Empezamos a estudiar el tema
Y llegamos a la conclusión más razonable y era la más clara de empezar por las personas que ya reciclaban hace 30 o 40 años, que eran las personas que pasaban todas las noches revisando las bolsas de basura y separando lo que servía de lo que no. Entonces empezamos a trabajar con ellos, hicimos un relevamiento, lo juntamos en cooperativa, le dimos herramientas de trabajo y empezaron. A eso ya a los pocos meses ellos mismos nos empezaron a pedir que empecemos a generar puntos de reciclaje. Dijimos, bueno, ¿por dónde vamos? Empecemos por las escuelas para cambiar el hábito en los chicos para que vienen, para que no se siga empeorando, digamos, el problema. Empezamos con 10 escuelas el primer año. El segundo año, las mismas escuelas nos vinieron a pedir y a preguntar si podían ampliar el programa a todo el barrio, que sea todo el barrio el que junte los productos y lo dejan ahí en la escuela. Y al año siguiente, esas 10 directoras de escuela habían hablado con otras directoras de escuelas y este año estamos haciendo 24. Y el año que viene vamos a pasar a 50 y en poco tiempo más vamos a estar reciclando en 100 establecimientos educativos y en 100 barrios de la ciudad. Y me parece que eso es uno de los puntos importantes para cambiar para adelante los procesos, que cada paso sea en la medida justa. De hecho, una de las amenazas que vemos y que la charlamos con Luis, que nos está acá acompañando, es que muchas veces la ansiedad te hace dar un paso más largo y la gente, el vecino, lo rechaza porque siente que como que le está yendo por delante. Y lo único que haces cuando das un paso más largo de lo que la sociedad necesita es retrasar el cambio por muchos años. Bien, César, ¿cuáles son los elementos para vos? Sí, rápidamente 3 que creo que nosotros vimos. Primero, la construcción de confianza. Ya teníamos confianza de alguna manera los que arrancamos, pero había que construir confianza con otros privados, después con el sector público, y eso es la mejor fuente de construcción de capital social. Para eso es muy importante el compromiso, esta idea que el compromiso es el ir juntos hacia adelante con un objetivo, con un propósito, que hoy se habló mucho de eso, y eso es muy importante, y perseverar. La perseverancia en estos procesos de interacción público-privado, como digo yo, arriar tu curas, ¿no? Si los que no conocen un bichito en el campo que salta uno para un lado, otro para otro, arriarlos es tratar de que vayamos todos para el mismo lado. Es complicado y para eso hay que tener mucha paciencia, perseverar, y en eso es muy importante pensar con una visión de largo plazo, si no es muy frustrante. Marcos, ¿qué elementos ves vos? Una cosita. En el 2001, plena crisis, Casareto era el obispo de Rafaela. Ahí está. Así que ustedes los Rafaelos están en todos lados. Hicimos... Sí, les quiero aclarar, yo soy un judío que sobrevivió en tierra de piemonteses, lo cual es complicadísimo. Fue toda una experiencia, porque en plena crisis, es lo que dice él, es tal cual, y yo puedo dar fe porque él trabajó junto con nosotros en el 2001. Y vuelvo sobre tu pregunta, es lo del principio. O sea, yo a la decisión política le pongo mucho peso y sobre eso tengo una mala propuesta, Pablo, Manuel. Nosotros somos los que fondeamos, desde el Estado es el que fondea esos espacios, como por ejemplo la Agencia de Desarrollo. Destina parte del derecho de registro y protección para sostener la Agencia de Desarrollo, que es quien normalmente conduce los procesos de planificación. Con lo cual, lo primero que rescato siempre es la decisión política de hacerlo. También rescato lo que decía al principio, el tema de los diálogos. Los diálogos con el sector privado a veces no son sencillos, porque discutimos liderazgo, discutimos plata, discutimos intereses, discutimos centralidad de la toma de decisiones, y nadie se levanta de la mesa. O sea, tiramos, pero nadie se levanta de la mesa. La construcción de capacidades. ¿Qué es esto? Generar responsables. Rafaela es una ciudad que genera capacidades. Ahora
Tenemos la Universidad Nacional de Rafaela, por suerte que ya está cerca de los 1000 alumnos, es una universidad creada hace muy poquito tiempo. Y creamos espacios formales e informales, en los cuales se generan capacidades y los procesos estos de planificación que te permiten levantar un poco la mirada, si no tienen una vinculación con la práctica difícilmente puedan prosperar. Entonces le ponemos responsables y armamos comisiones de seguimiento para cada una de esas líneas. Hoy estamos trabajando en 5 propuestas, que es Rafaela Innovadora, Rafaela Sustentable, Rafaela Ciudad de Oportunidades, Rafaela Metropolitana, que es lo otro que tenía que ver con lo que vos decías, pensar una Rafaela un poco más regional. Y en ese proceso de discusión lo hacemos nosotros, lo hace el sector científico-tecnológico, lo hace el sector educativo. Tenemos espacios como vinculadores tecnológicos donde se vincula el sector productivo, que no sabe que hoy en Rafaela hay una capacidad de investigación importante y entre ellos no se hablan, entonces quien produce válvula viene a Rosario a buscar al CONICET y sin embargo en Rafaela el INTI o las universidades tienen científicos que pueden estar trabajando junto con ellos. Y lo que hacemos hoy, hay 13, nada menos que 13 instituciones que trabajan en esa vinculación tecnológica, que también tiene que ver con lo que decía César. Hemos generado después de mucho tiempo confianza. Discusiones, tensiones, pero confianza. Bien. Pedro, ¿qué elementos ves vos clave para que esto se dé? A ver, compartiendo lo que dicen todos los que me precedieron, esto de mientras hablaban. ¿Se escucha? ¿Se escucha? A ver, sí, Sí, sí. ahí está. Yo voy a compartir lo que decían ellos. Uno podría estar una tarde entera opinando de que, sobre todo uno que ha estado en ese cargo directivo. Resumiendo, creo que en primer lugar lo que hoy tenemos que entender es que hay que planificar. No se puede hacer nada si no se planifica esto a futuro. Si no nos marcamos un plazo en el cual uno tenga que llegar, pero además, ¿qué vamos a hacer paso a paso? No es poner una fecha y llegar a esa fecha, sino planificar cómo llegar a esa fecha y cuáles son los pasos para llegar a ese objetivo. Y en esto creo que es muy importante tener en cuenta, en primer lugar, los roles que cumple el sector público y el privado en una sociedad, y que quizá sea también no solo saber cuáles son los roles que le compete a cada uno, sino no pararse de la mesa, tomo tus palabras, o quizá redefinirlo. A ver, en el caso de Gualeguaychú estamos pasando por un momento complejo. Nos estamos planteando determinadas cuestiones en las cuales quizás sea bueno tener que redefinir los roles que tiene cada, sin pelearse, sin escándalos, sin ver en el otro el enemigo. El sector privado tiene que entender que el Estado es quien arma la política de desarrollo en una ciudad. Y lo digo como privado, que quede claro. Pero sí que tiene que plantearlo y en conjunto llevarlo adelante con las autoridades. Sin el Estado es imposible. Y el Estado tiene que entender que tiene que acompañar esas propuestas del privado porque en definitiva es quien lleva adelante. No hay nada más dinamizante en una economía o en cualquier aspecto en el desarrollo de una ciudad que el sector privado. Es fundamental que cada uno. Entonces, en el caso de aquellos que tengan que definir los roles que va a ocupar cada uno y quizá en otros casos es replantearse los roles a cumplir, siempre entendiendo, sentados a la misma mesa, sin discutir, porque en definitiva esto repercute negativamente siempre a la comunidad en la que vivimos, no hay forma, o sea, no es trabajo solo como privado y el Estado lo dejo enfrente o al revés, dejo al privado del otro lado, si no comprendemos eso es imposible crecer. O sea, por eso digo, es planificar y definir exactamente los roles más allá del objetivo que luego uno se proponga, ya sea atraer inversiones, desarrollo tecnológico, vinculación tecnológica con algún club de emprendedores. El objetivo que uno quiera llegar es ponerse un plazo para eso, con los pasos a seguir y roles bien definidos de los actores
que van a interactuar. Bien, algo común, los que han estado todo el día, que se empiezan a dar cuenta es, bueno, esto de la estrategia emergente es algo que cada vez es más importante tenerlo en cuenta. No va más esa planificación que uno la hace y la guarda en un libro. Héctor daba el ejemplo de un juguete. Cuando uno a un niño le regala un juguete muy complejo, se lo das y va y juega con la caja o con la tapita. Y vos decís, che, te compré esto y juegas con la tapita. Y también lo conecto un poco con eso con Manuel, que tiene que ser algo simple de entender en la medida justa. Y también esto del liderazgo situacional. O sea, lo que hoy pensamos, a lo mejor acá en San Nicolás, seguramente en 2 años cambie. Y hay que ver quién ocupa ese rol y repensarlo, ¿no? A ver quién tiene más diálogo con uno, con otro, para que eso avance. Otro tema común es el tema de la capacitación. Vos lo nombraste con las universidades, usted tiene una maestría en desarrollo local, vos, César, arrancaste con eso. Tenemos como que entrenarnos y capacitarnos, que en definitiva este grupo cuando íbamos al IA y veníamos, sin darnos cuenta nos estamos capacitando en cómo se dialoga. Porque no sabemos, sinceramente nadie te enseña en cómo dialogar con el público, cómo piensa el privado, qué le aprieta el zapato a la ONG. Entonces también es un tema común, me parece que es el tema de la capacitación como algo puntual. Bien, Manuel, ¿quiénes son según vos los villanos? ¿Quiénes son los que atentan contra esto? Para mí el principal villano es el PowerPoint. Eso yo ya lo voy a eliminar de Office. ¿Por qué el PowerPoint? ¿Qué sería esto? A ver. Creo que te entiendo, ya sé a lo que vas. Lo que pasa es que vos estás sentado en la municipalidad en un sillón cómodo ahí entre banderas y vienen, te presentan el PowerPoint con el brillo que te gusta a vos, con la música que saben que a vos te va a gustar y la idea es brillante. Con eso solucionamos todos los problemas de la ciudad. Y la realidad es que lo que le cambia la vida a la gente, lo que realmente les mejora la vida es que se aplique a la realidad. Si nosotros nos quedamos en las ideas, me parece que vamos a hacer más de lo mismo, que lo que nos vamos a llevar son los cambios que realmente implementemos en nuestra ciudad y que de lo que nos vamos a arrepentir son de las decisiones que no tomemos. Sí, eso es algo. Llega Manuel a las reuniones y es concreto. ¿Qué resultado? Y es así. Pasa que implementar es muy complejo. O sea, en una mesa café nos juntábamos, papelitos, design thinking, stickers y hacemos una planificación brillante. Ahora, cuando hay que implementar, es complejo. Te le pones la cara, te va a confundir, alguno te va a decir malas palabras. Pero eso es clave y lo destaco mucho en Manuel y le diste como un sello a la tentación de quedarnos en un lindo PowerPoint. César, ¿quién es el villano en Pergamino? Yo creo que somos nosotros mismos. Digo esto porque normalmente nosotros tenemos una humanidad impregnada de argentinidad que pone en la queja, pone en el reclamo permanente en el otro lo que hay que hacer y nunca piensa en qué puedo hacer yo por esa situación, por más pequeño que sea. Yo creo que eso ha sido uno de los motores que nos llevó a poder mantener constante el entusiasmo y la perseverancia, y creo que a través de la metodología, de encontrar un lugar de encuentro, de consenso, de diálogo, hemos ido dándonos cuenta de que es posible cada uno, no importa la capacidad que tenga, de dónde venga, en la medida que tenga esa misión de largo plazo, esa visión trascendente, hay mucho para hacer desde donde se esté. Bien. PowerPoint, esa voz interior que te frena, ese yo que te frena a veces. ¿Quién es el villano en Rafaela? A lo mejor no tienen, son todos. No. Nosotros tuvimos que ir para ver si era verdad, porque te un momento digo, tanto, vamos, agarremos el auto, fuimos con Fernando, un grupo, porque no. Pero era cierto. Era cierto. Mentimos poco. El tiempo, básicamente, es el principal villano. Y como toda la tarde, en cada una de mis intervenciones hablé de la política, porque le pongo mucho peso a la política en estos procesos de planificación. La política muchas veces, cuando tenés esos procesos electorales en los cuales uno empieza a distraer la atención, también es
atentan contra esos procesos, atenta y lo que produce es que te genera este otro villano que es el tiempo, es la pérdida de tiempo, es lo que hasta donde llegaste, lo empezaste a dejar porque te empezaste a ocupar de otra cosa, que es de la campaña electoral. Entonces también te genera esa otra consecuencia negativa a la hora de planificar y discutir. Bien. Y en Entre Ríos, en Gualeguaychú, imagino un villano disfrazado, bien, digo, con buena comparsa y una buena... Ya estamos en época de fuego, así Por que... eso. A ver, los intereses particulares o personales. Estamos hablando todos, hemos hablado de generar agencias de desarrollo, trabajo mancomunado, sector público y privado. Parece que los intereses particulares, ya sea de un privado o del Estado en sí mismo, arrancar un proyecto o arrancar a planificar con un interés personal ya nos lleva directamente al fracaso. O sea, es subirse nuevamente al Titanic sabiendo cómo termina, porque es eso. Si uno quiere trabajar sobre intereses particulares, que se quede en su sector sin subirse a este tipo de proyectos. Entonces creo que el enemigo es poner o no sernos sinceros y tener intereses particulares cuando uno tiene que poner una mano en pos de la comunidad. Bien, para cerrar, última pregunta, y también hoy pasaron el intendente de Villa Constitución, estuvo hoy temprano, no pudo llegar Javier Martínez, pero vino parte de su equipo, también está Pablo Hapkin, recientemente electo en Rosario, con un laburazo por delante en su ciudad, y un tema que charlamos mucho con Manuel, y es el responsable de la cédula de transformación, él es el responsable de la parte de regionalización, era esto que charlamos mucho, San Nicolás no está aislada. El mejor ejemplo es Ciudad de Buenos Aires, que parece esta Ciudad de Buenos Aires y alrededor otra vida, otra historia. O sea, cómo evitar eso, ¿no? Y cómo generar un crecimiento ordenado y sincronizado con ciudades tan pujantes que tenemos acá vecinas. Dicho esto, Manuel, pregunta para los cuatro. ¿Cómo pasar de la regionalización romántica que se dice a una regionalización real, concreta, que hasta ahora en Argentina no es tan fácil? Bueno, ahí primero me parece que tenemos que agarrar y empezar a implementar, empezar a hacer un diagnóstico de nuestras ciudades, de qué es lo que necesitamos, dónde nos está apretando el zapato la ciudad para ver cómo crecer. Me parece que ahí tenemos que buscar objetivos claros, que sean alcanzables y agarrar los problemas de a uno y empezar a resolverlos. Realmente problemas va a haber siempre y en la medida que vayamos resolviendo y nos pongamos de acuerdo con Rosario, nos pongamos de acuerdo con Pergamino, con Ramallo o con Villa Constitución, van a ir apareciendo nuevos. Y ahí lo importante es que los problemas vayan cambiando, porque eso quiere decir que fuimos avanzando como ciudad y fuimos solucionando. Por ejemplo, el tema que tenemos con la Expo Agro, nosotros tenemos en San Nicolás la feria agropecuaria más grande de Latinoamérica, en donde vienen más de 165.000 personas a San Nicolás en 4 días, 5 días. Realmente nos desborda todo. Y en eso es importante que trabajemos el turismo con Ramallo, con Villa Constitución. Muchos de los que vienen a la Expo Agro van a Rosario. Recién estuvimos hablando con Pablo para atacar este problema. Y así me parece que hay que ir haciéndolo. Y en el mientras tanto, por otro lado, en paralelo, ir generando instituciones que generen estos cambios en el tiempo, como es el ente de desarrollo metropolitano que tiene Rosario, y ir viéndolo por tema para que puedan sostenerse, como me parece que es un claro ejemplo los que estamos haciendo todos hoy y lo que es el ADE hacia donde apunta. César. Sí, yo creo que tenemos una ventaja enorme en la zona y algo como todo Porque tenemos cierta rivalidad con Pergamino, te cuento. Siempre hubo un Boca River ahí. Sí, bueno, y pasa Pergamino que yo con Rojas y con Colón, ¿viste? Siempre el vecino a lo mejor te
te parece que crece mejor. Siempre dice que la pradera del vecino siempre está más verde. Aparte algo que siempre nos pasa con Manuel. Ah, ustedes son como Pergamino. No. Pergamino tiene 100.000 habitantes, somos 160, tenemos ríos. Siempre... No, Pergaminos son ricos, nosotros somos pobres. Sí. Pero yo creo que por eso, una manera de pensar en la regionalización es pensar en la región, donde Rapoport decía a la mañana, hizo mención a la importancia que tenía lo que era la sociedad del conocimiento en exportación, lo mismo que él habló de siembra directa y silo bolsa, para no hablar de la soja, y hacía referencia al impacto que eso tenía en la economía. Y si uno lo mira más en detalle, es en definitiva el mundo binario del 1 y los ceros, que es todo lo exponencial que se viene, junto a las 4 bases del ADN. O sea, estamos en el ojo de una tormenta donde tenemos todo eso, donde hay conocimiento en todo lo que es el mundo digital y hay una gran oportunidad en lo biológico en general. Y si uno piensa en regionalización para nosotros, en vez de mirarlo como una rivalidad, uno piensa que hay un eje espectacular por la 188, productivo con puertos y le agregaríamos el turístico. Hay un eje ya natural que es el clúster de la semilla, Pergamino, Venado Tuerto, donde se concentra más del 90% de la industria semillera del mundo. Hay un triángulo, vamos a cambiar las líneas, hay un triángulo Rosario, San Nicolás, para que no queden afuera, Pergamino, de lo que es la biotecnología y el conocimiento, que también hace eso, que tenga distintas formas esa regionalización, pero no podemos perder de vista por una mirada en el ombligo de cada ciudad la enorme oportunidad que tenemos como región para un mundo globalizado y donde los alimentos, por poner una síntesis, son de alguna manera la demanda y las energías renovables, la demanda de los próximos años. Marcos, yo doy fe que cuando fuimos a Sunchales, tanto no nos quieren. No. ¿Cómo vienen? Que está ahí nomás Sunchales, no se visitan, nada. ¿Cómo vienen con la regionalización? Hace relativamente poco tiempo empezamos a trabajar seriamente con la regionalización. El tema de que haya cambiado la ciudad y se haya transformado en una ciudad universitaria con 7 universidades, 7.000 alumnos, transformó mucho las características de la ciudad porque la mitad de esos alumnos vienen de toda la región. De Sunchales tratamos de que no, pero vienen. Pero también, bueno, vienen de Sunchales y entonces eso genera algún tipo de... rápidamente buscar alguna solución, básicamente que tiene que ver con la conectividad, pues son chicos que se mueven o chicos que vienen a vivir a Rafaela desde muy cerca y vienen a vivir a Rafaela y tienen problemas de alojamiento y esas cosas empiezan a generar otro tipo de iniciativas y otro tipo de cuestionamientos. Entonces empezamos a trabajar, nosotros tenemos un relleno sanitario, la mayor parte de los pueblos alrededor tienen basurales a cielo abierto, entonces ¿cómo hacemos compartir el relleno sanitario y ellos dejen de tirar la basura a los basurales y compartir eso? Entonces, bueno, ¿qué pones vos? ¿Qué ponemos nosotros? Ahí abandonamos el romanticismo, aparece todo el piamontesismo de decir ¿qué ponen ustedes? Y ¿qué ponen ustedes? Entonces, bueno, ponen un topador, nosotros los dejamos entrar y... Nada, abandonamos... A ver, seriamente, estamos en pleno proceso de discusión de cómo podemos hacer que la región de una vez por todas se constituye, porque hay, en los 4 puntos cardinales hay ciudades hay pueblos, no ciudades, excepto Sunchales, que está a 45 kilómetros y tiene 40.000 habitantes. Y por ejemplo con Sunchales tenemos un tema que es Sancor Seguros, donde tenemos todos los días un montón de gente de Rafaela que va a trabajar allá y va y viene todos los días por la ruta 34, que es un desastre. Entonces todo este tipo de cosas a nosotros nos obliga seriamente a pensar en temas de conectividad y el tratamiento de los residuos y así empezar a enfrentar un montón de desafíos y hacerlos juntos y la verdad que nos va bien. A ver,
y lo intentamos permanentemente y nos va muy bien y vamos cambiando los lugares de reunión y le vamos dando mucha dinámica. Bien. Entre Ríos, Pedro, ¿quiénes son sus vecinos? ¿Cómo trabajan la regionalización? Concepción del Uruguay, Concepción. un poquito más al norte, Gualeguay. Bueno, lo más cercano, Fray Bento, República Oriental del Uruguay. A ver, ¿cómo pasás? Es difícil pasar del PowerPoint o del libro a la práctica, es muy complicado. Opinamos todos, después de dar el paso es muy difícil. Yo le voy a contar con un ejemplo, lo que sí, a ver, lo primero que uno tiene que analizar son ventajas comparativas que tenga cada una de las ciudades y explotar cada uno lo que sabe hacer mejor. Esto es porque es lo que aplicamos nosotros en nuestras vidas, ¿por qué no lo vamos a hacer con la comunidad en la que habitamos? Si no volvemos a ese egoísmo que hablábamos. Este año Ariel, el actual presidente que me acompaña, Ariel de Stéfano, encargó una reunión con todos los parques industriales de la provincia. Y al principio internamente ciertos cuestionamientos en por qué se encara esto, si tenemos un parque industrial que administramos y es el más importante de la provincia, el de Gualeguaychú, porque en definitiva somos todos complementarios. Porque en definitiva a mí me conviene, y un poco lo que decían con el tema de los hoteles, a mí me conviene si una empresa no se radica en mi parque industrial porque la envergadura de la empresa o porque los insumos están en, no sé, Concepción del Uruguay, a mí me sirve. Porque probablemente en algún momento haya alguien de mi ciudad que haga 70 kilómetros y trabaje, o necesite un ingeniero de mi ciudad. Es ser complementarios. O sea, por eso hablaba de ventajas comparativas. Sepamos qué hacemos bien cada uno de nosotros, qué es lo que aplicamos, reitero, todos los santos días en nuestras vidas. Cedamos eso a la comunidad, es decir, complementémonos con un vecino que hace algo mejor que yo, porque si no, en definitiva, terminamos todos compitiendo por lo mismo y somos todos mediocres. Esto es una realidad. O sea, cuando uno hablaba hoy de experiencias en otros países, se hace eso. No en todos lados se hace de todo, sino que cada uno hace lo que mejor sabe hacer. Entonces eso es un poco el ver la ventaja comparativa. Me parece que es un muy buen paso para llegar a esa integración con nuestros vecinos. Decir, bueno, yo puedo hacer esto, vos podés hacer esto, y lo hacemos en conjunto. Entonces es una muy buena forma de integrar una región. Me parece el paso más práctico. Bien. Ya estamos en 3 preguntas. Como gran resumen de este punto de la regionalización, que nos parece importante, porque entendemos que es un desafío para adelante clave. Rescato mucho que decía Manuel, de arrancar por cosas concretas, que nos aprieten el zapato. Después, en paralelo, crear cierta institucionalidad, cosa cuando Manuel no esté, Pablo no esté, que está muy de paso. El que venga, que respete esas lógicas. César, hablaste mucho de mundo agro, biotecnología, pero en definitiva es ver en qué es buena la región y potenciar eso. Y también es verdad que hay un montón de cuestiones comunes, de movilidad, medio ambiente, de turismo, de servicios, que también son puntos de acuerdo. Y es verdad eso, nosotros hicimos un gran cambio, me acuerdo, y esto también fue Manuel. Antes, cuando hicimos el Parque Industrial de San Nicolás, el nuestro, claro, arrancó una fuerte rivalidad con Comirsa. Y nosotros también caímos en ese Boca River. Y después nos dimos cuenta que éramos unos pavos, porque en definitiva es lo que decís vos. Si se radica en Comirsa, porque está en Comirsa, seguramente el proveedor va a ser nicoleño. Y es hackear esa lógica. Y ahí el privado es clave, me parece, porque muchas veces políticamente cuesta, porque a lo mejor el intendente no es del partido y hay cierta rivalidad, y ahí que operen sanamente los privados, las grandes empresas, es una buena forma de sentar a veces, ¿no?, a la política y sacar eso. Bueno, muchísimas gracias por este bloque. Hay preguntas de... Hay preguntas. Bien, dale, Nati. ¿Las hago yo? Bien. Bueno, una no es una pregunta, pero dicen, hay que aumentar la cantidad de mujeres en estos espacios. Es verdad. Es cierto. Es verdad. Bueno, leo otra. Dice, ¿qué hacer cuando el compromiso de uno de los 3 actores falla? ¿Cómo comprometemos al que no la ve, al que no atiende que esto es bueno? ¿Quién responde? Adelante, intendente. En general, lo bueno que tienen nuestras ciudades es que estamos muchos años atrasados, estamos 30, 40 años atrasados, y en eso podemos ver los casos de éxito, las experiencias positivas en otras ciudades, y a nosotros lo que nos resultó mucho, más cuando, por ejemplo, teníamos que cambiar,
toda la burocracia en la municipalidad, cambiar a los contadores que hacían 20, 30 años que venían haciendo los mismos procesos, o los arquitectos, o todo el sistema de auditoría, lo que empezamos a hacer es llevarlo a otros lugares, en donde en esos lugares ya lo habían cambiado, y ahí fue por primera vez donde pudimos a empezar a voltear barreras de verdad. Sí, yo creo principalmente el sector público tiene que estar, a veces uno encuentra la dificultad es que por un momento político, por alguna circunstancia no participa y bueno, es muy difícil interactuar público-privado si el público no está. Podría pasar lo mismo si no estuvieran los privados, pero creo que en la medida que haya poco interés, que a lo mejor puede pasar también, hay que insistir, hay que tener transparencia, hay que comunicar, hay que dejar siempre la puerta abierta e ir hacia adelante. Siempre que del otro lado por lo menos haya una mínima vocación de querer participar. Nati, ¿otra pregunta? ¿Estamos? La otra pregunta es muy similar a la que vos hiciste, que decía, ¿cuáles son los enemigos de este bien. tipo de procesos? ¿Qué cosas tienen que hacernos encender las alarmas? Bien, ya lo teníamos, el PowerPoint, la voz que nos frena, el tiempo y el interés personal. Exacto. Hay un punto que me quedó en el tintero, algo mencionó Marcos antes y que uno ha aprendido en este tiempo. Es muy importante contar con una metodología común. Hay que tener alguna manera, es como tener un lenguaje para poder hablar y cuando uno planifica, si no, cada maestrito con su librito termina en discusiones estériles. Hay que adoptar una metodología común, hay que adherir, no es muy complicado, pero me parece que ese es otro, muchas veces un enemigo importante en este tipo de interacciones. Bien, nosotros hicimos una metodología que la fuimos aprendiendo y co-creando entre nosotros. Los nuevos que se sumen, después se la vamos a ir contando, pero también es muy simple y fácil de aprender. ¿Querés recordarlo? Bueno, y también recordar eso, que hay unas tarjetitas que están ahí, que explícalo vos, Nati, mejor, porque yo no. Bueno, tienen una tarjetita, si quieren sumarse, como dijo Francisco, dejen sus datos, nosotros les podemos transmitir toda la información que ven también en los paneles, en los ejes allá, en los televisores, les podemos retransmitir a cada uno de ustedes. Y esas tarjetitas, hay una caja, un cubo, que también pueden poner ideas, sugerencias, lo tiran en ese cubo que después le vamos a ir contactando. Listo. Muchísimas gracias a todos. Tremendo lo de las mujeres. Muy bien. Muy bueno, gracias por la...